Ya, entonces hoy día vamos a ver teorema de existencia de unicidad para E2 de primer orden, ¿no? Y es un teorema que después como que vamos a citar y vamos a extender al caso de orden mayor sin tanto detalle como lo voy a plantear hoy día, ¿ok? Entonces, primero lo que tenemos que ver, como lo que cuesta al principio, es, antes de enunciar el teorema, necesito un concepto y una definición, que es la de función Lipschitz. ¿Ya? En honor al matemático, no recuerdo el nombre, pero... Ya, ¿qué es una función Lipschitz? Entonces vamos a decir que vamos a considerar sea f una función de un intervalo i, su conjunto de R en R. Entonces diremos que f es Lipschitz en i de constante TL, digamos, mayor que 0, tal que, a ver, diremos que f de Lipschitz de constante L mayor que 0, sí se cumple que módulo de f de x menos, a ver, voy a anotarlo así, f de x1, f de x2 es menor o igual que L x1 menos x2 para todo x1, x2 en i. ¿Ya? Ok. Dos cosas que son importantes. Si existe esa constante, a ver, primero, este nombre Lipschitz, ¿ya? Tiene, digámoslo así, dos apellidos. Uno es Lipschitz en I de constante L. ¿Ya? Cuando digo Lipschitz en I, me refiero a dónde voy a buscar los x1, x2, ¿cierto? Del dominio digamos, del dominio de la función donde esto se cumple. ¿Ya? Y la constante L es alguna constante, porque si ustedes saben que el módulo es siempre positivo, por lo tanto, si yo encuentro una constante L de manera que f cumpla esto, entonces una L más grande también me va a servir. ¿Ok? Entonces, son dos cosas. Es dónde la función es Lipschitz, ¿ya? Que sería este intervalo I, que puede ser un subconjunto del dominio de f. Y de constante, que es algo más cuantitativo, va a quedar en esta formulita. ¿Ya? Entonces necesito, cuando hablo de Lipschitz, estoy pensando en dos cosas, en dónde sucede y cuánto sucede esto. ¿Ya? Y esto lo voy a explicar. ¿Ya? Esta es la definición. ¿Ya? Esta es una función Lipschitz. ¿Ya? Entonces, digamos que un recordatorio, ¿cierto? Un recordatorio. Aquí voy a dar una vuelta bien larga porque esto es como importante. Eh, bueno, recordemos la función módulo de x, ¿cierto? La función módulo de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0, ¿cierto? Esta es la función módulo o valor absoluto. ¿Sí? Es una función. Yo doy x, bueno, se anota de esta manera especial con estas dos rayitas, ¿cierto? Entonces yo miro x y pregunto si x es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces yo voy aquí. ¿Ya? Yo siempre como que vuelvo a esto del módulo porque no es claro que toda la gente recuerde esta definición, digamos. Uno como que echa para adelante con el módulo y como que se lo echa al bolsillo y no, es importante. Entonces, para calcular el módulo de un número, yo le pregunto su signo. Si el signo es positivo, lo dejo igual. Pero si si el signo del número al que le estoy preguntando, que es x, es negativo, entonces yo le cambio el signo. ¿Ya? Entonces por eso módulo de menos 5 es 5, ¿cierto? Porque yo le pregunto al numerito que está dentro de las barritas, ¿eres positivo o eres negativo? Soy negativo. Bueno, entonces pongamos un menos extra ahí,
entonces te queda positivo. Entonces, por eso el módulo siempre es positivo, porque a los positivos los deja igual y a los negativos les cambia el signo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que recordar que el módulo de x es básicamente la distancia del número al cero. Eso dice. Entonces, estoy pensando en las distancias positivas siempre. ¿Ya? La distancia del punto al cero. Ok, y ¿qué? A ver, ok. Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Bueno, eso es una primera cosa. Una segunda cosa es que cuando yo digo que el módulo de x es menor que un número a, por supuesto positivo, porque nada puede ser menor, o sea, el módulo de un número nunca puede ser algo negativo, entonces voy a pensar que es positivo. Entonces, decir que el módulo de un número es menor que a, eso pasa así solo si ese número x está entre a y menos a. Y esto reafirma lo que acabo de decir sobre la distancia, sobre la representación o como la interpretación que tiene el módulo de un número. ¿Ya? Si yo digo módulo de x es menor que a, entonces ese número está entre menos a y a, que son todos los numeritos, ahí está el cero, por supuesto, son todos los numeritos que están a distancia a lo más a del cero. ¿Ya? Este es el intervalo. Estos son los numeritos, ¿cierto? Bueno, y con menor, menor o igual, ponen menor o igual ahí y se cierra el intervalo así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo recuerdan? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Eh, entonces, ¿qué quiero decir? O sea, cuando yo digo que una función es Lipschitz, cuando digo que una función es Lipschitz, voy a desmenuzar esto ya aquí un poquito más avanzado. Entonces digo, módulo de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L por x1 menos x2. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo ver como mi A, de arriba, de esto. Y esto que está aquí adentro lo voy a ver como X. Entonces decir que una función es Lipschitz, que es esta definición que está aquí, ¿sí? Es lo mismo que decir que pasa esto, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, en particular, voy a pensar que x1 es más grande que x2 por el momento. Voy a pensar que x1 es más grande que x2. ¿Ya? Entonces, como x1 es más grande que x2, esto que está aquí adentro de la barrita es positivo, porque x1 es más grande que x2. Entonces, estas barritas pasan a ser, esto es lo que la gente generalmente se echa bolsillo y cambia barritas por paréntesis y hace lo que quiere, lo que no puede ser. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer bien. Esto lo cambio por paréntesis. ¿Cierto? Porque como lo que estaba adentro era positivo, yo lo dejo igual. Y como x1 sigue siendo más grande que x2, entonces yo puedo pasar dividiendo esto aquí. Y fíjense que los signos no se alteran aquí, porque estoy dividiendo por algo positivo. ¿Ya? Y ahora yo voy a tomar límite cuando x1 converge a x2, tiende a x2. Entonces yo tomo aquí límite. Fíjense que el lado izquierdo, aquí es un menos L, y el lado derecho no dependen ni de x1 ni de x2. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar límite aquí, si es que pudiese, cuando x1 tiende a x2, y esto si converge, digámoslo así como en teorema del sándwich, entonces esto converge a la derivada, si es que f es derivable, f' de x2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la función en Lipschitz, como que me puedo devolver, digámoslo así. Tengo un numerito que está entre menos L y L, entonces su módulo es menor que L. ¿Ya? Entonces, primer ejemplo de función Lipschitz, estoy yendo al revés, tomé una función que no tenía idea o sea, que era Lipschitz y me di cuenta que si es derivable, entonces la derivada es acotada. ¿Ya? Entonces es el primer ejemplo de función en Lipschitz que vamos a ver. Entonces, ejemplo de función Lipschitz.
Ejemplos de funciones Lipschitz. ¿Ya? Entonces el ejemplo 1, que el que uno usa en la operatoria, de hecho, es toda función f de un i en R derivable tal que f' de x es menor o igual que L para todo x en i, es Lipschitz en i con constante L. ¿Ya? De hecho, esto yo lo puedo poner como una propiedad, digamos. Porque esta la vamos a usar activamente, digamos. La vamos a usar como en la operatoria, en los ejercicios, digamos así. ¿Ya? Y esto es por el teorema fundamental perdón, el teorema del valor medio, que es lo que acabo de hacer aquí, en el fondo, un poquito. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si yo digo f de x1 menos f de x2, por ejemplo, déjenme hacer un ejemplo concreto. Por ejemplo, f de x igual seno de x, ¿ya? Voy a ver esa función f como una función de R en R, es Lipschitz de constante L igual a 1. Fíjense, porque si yo tomo seno de x1 menos seno de x2 partido por x1 menos x2, eso por el teorema del valor medio es la derivada de seno en un punto intermedio entre x1 y x2, donde x1 es cualquier x2. Perdón, x1 y x2 son cualquier número en R. ¿Sí? Entonces uno dice sean x1, x2 en R, por teorema del valor medio, entonces se tiene esto. Derivada de seno, coseno, en un punto chi intermedio, entre x1 y x2, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Entonces al tomar módulo aquí, o módulo aquí, ¿sí? Si dos números son iguales, entonces sus módulos son iguales, una función. Y coseno está acotado por 1. ¿Sí? Y entonces, al usar esta desigualdad, yo borro esta desigualdad. O sea, considero esta desigualdad. El módulo de la división es la división de los módulos. Entonces aquí yo puedo escribir esto así. Como el módulo es positivo, lo paso multiplicando hacia el lado derecho, sin pagar un precio con con el cambio de desigualdad, ¿cierto? Entonces esto lo borro aquí. Voy a conservar el 1 ahí explícito. Y entonces seno es Lipschitz de constante en todo R, porque aquí x1 y x2 eran cualquiera, con constante de Lipschitz 1. ¿Sí? ¿Se fijan? F de x1 menos f de x2 es menos igual que L por x1 menos x2, es decir, el Lipschitz. ¿Ya? Entonces, toda función que es derivable y tiene derivada acotada, ¿ya? Es Lipschitz en I. ¿Ya? Es una propiedad. Eso es por el teorema del valor medio. Ya, entonces, por ejemplo, otro ejemplo 2, pongámoslo así. F de x igual x cuadrado. Entonces, veamos este ejemplo de aquí. Entonces, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, uno dice, bueno, es derivable en todos lados, debe ser Lipschitz. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cosa es Lipschitz, pero solo en intervalos acotados. A ver, ¿cómo? Intervalos acotados. Es lo que uno llama localmente Lipschitz. Entonces, fíjense lo que pasa con esta otra función f de x igual x cuadrado. Uno hace la diferencia, f de x1 menos f de x2. Lo escribo, entonces x1 cuadrado menos x2 cuadrado, que esa es la función f. Esto es igual a x1, suma por su diferencia, x1 menos x2, x1
x1 más x2, ¿ya? Módulo del producto, el producto de los módulos. El módulo se porta bien con la multiplicación, con la división, pero con la suma no, eso es lo importante. X1 menos x2 por x1 más x2. Este me gusta, porque aparece en lo que yo quiero encontrar al lado derecho, una función Lipschitz. Pero fíjense que esto que está aquí no está acotado por una constante, si es que yo, por ejemplo, veo la función f en todo R. ¿Ya? Esto no lo puedo atajar. Esto sí se atajaba aquí, en el caso del seno, porque me queda la derivada del seno es coseno. ¿Cierto? Usar el teorema del valor medio y me quedaba esta expresión. Entonces x1, x2, perdón, f de x1 menos f de x2 menor o igual que esa constante y1 menos x2. Pero en este caso, esto, no puedo decir esto es más chico que L, que un número fijo, digamos. Porque yo tomo x1, x2 gigante, la constante L se agranda. Pero si yo considero la función en un intervalo acotado, no sé, por ejemplo, si yo considero, entonces si consideramos f, no sé, del intervalo -1, 2 en R, por decir algo. Entonces, usando esta misma secuencia de igualdades, yo tengo que módulo de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que lo más grande que puede ser esto, en este intervalo. ¿Qué es lo más grande que puede ser esto? Cuando x1 y x2 son iguales, igual a 2. Entonces esto es menor o igual que es una cota grosera, pero de todas maneras sirve. 4 por x1 menos x2. Entonces, en este intervalo, esto lo más grande que puede ser es 4. ¿Están de acuerdo conmigo, no? En este intervalo. Entonces, en este intervalo I, la función f es Lipschitz de constante 4. Pero en todo R no es Lipschitz. No es globalmente Lipschitz. ¿Ok? Entonces, por eso vuelvo un poquito a la definición aquí. Es importante decir dónde esta cosa es Lipschitz. ¿Ya? No solamente la constante, sino que dónde. Entonces x cuadrado. Esto se puede apreciar un poco de esta propiedad 1, ¿no? Porque cuando uno dice, voy a usar el teorema del valor medio con respecto a x cuadrado. Entonces uno sabe que f de x1 menos f de x2, partido por x1 menos x2, es la derivada de f en un punto intermedio entre x1 y x2. La derivada de f es 2x, entonces aquí queda 2chi. Y si x1 y x2 son grandes, esto va a ser grande, porque el chi está entre medio de los dos. Entonces no puedo atajar esa constante. No pasa el mismo fenómeno que ocurre aquí, ¿no? En el seno. Pero sí es Lipschitz en intervalos acotados, que es lo que uno llama localmente Lipschitz. ¿Ya? El apellido local dice, mira, en un intervalo restringido, la función es Lipschitz. Entonces, esto es lo que uno conoce como localmente Lipschitz. Profe, Sí. es que no me queda claro por qué puede reemplazar, por ejemplo, en este caso, con el 2x1 y x2, y no lo reemplaza en el x1 menos x2. Es O sea, que como, ¿por qué se reemplaza en un lado y no en el otro? voy a explicarlo ahora. ¿Ok? Ya. Sí, es la buena pregunta. Pues claro, pero por qué se elige reemplazar ahí y no en esto? Es básicamente por esta estructura. Yo quiero conservar o sea, yo, digámoslo así, yo quiero conservar el x1 menos x2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto da como la idea de la derivada. Y voy a explicar eso. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, no quiero conservar el x, en este caso, no quiero pasar dividiendo x1 más x2, sino que quiero pasar dividiendo x1 menos x2 porque eso me da la estructura como de la derivada. Y entonces tengo que acotar el otro, no este. Este es el que pasó dividiendo para ver el cociente diferencial, digamos, el f de x1 menos f de x2 partido por x1 menos x2. Esa es la estructura que yo quiero ver, y eso es lo que yo quiero que sea acotada por un L. Entonces, cuando yo paso dividiendo este es como el tipo que yo tengo que acotar por arriba. ¿Ya? Pero voy a explicar qué significa esto, porque
o sea, cuál es la geometría o la cosa que está aquí detrás. Ya, entonces, después de explicar esto, voy a dar un ejemplo de una función que no es Lipschitz, que va a ser importante en la aplicación a Edo. Aquí todavía no hay ni una Edo, ¿eh? Todavía no hay ninguna Edo. Ya, entonces, ya, entonces como que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ya, entonces, formalmente, digámoslo así, formalmente, una función Lipschitz es una función, o digamos, se entiende como, como una función como una función cuyas tangentes a su gráfico están acotadas por L, digamos. Ya, entonces fíjense, voy a desmenuzar un poquito la definición. F de x1 menos f de x2 menor o igual que L x1 menos x2. ¿Cierto? Ya, entonces saco el módulo. Menos L x1 menos x2. Voy a pensar que x1 es más grande que x2. El análisis para x2 es más grande que x1 es el mismo. Ya, entonces voy a borrar aquí un poquito. Entonces voy a dibujar el gráfico de una función. Voy a tomar una función. Digamos que este es x1. ¿Ya? Y este es f de x1. ¿Ok? Ya, entonces voy a reescribir la fórmula aquí. F de x1 menos f de x2 menor o igual que L x1 menos x2 mayor o igual que menos L x1 menos x2. Voy a poner x2. Esto da lo mismo aquí si pongo f de x2 menos f de x1. ¿Cierto? Porque aquí el módulo, cuando yo pongo aquí el módulo, no pongo aquí el módulo, puedo poner, el módulo absorbe el signo, entonces lo voy a escribir así. ¿Bien? O sea, esto que está aquí, es lo mismo que esto. ¿Bien? Ya, entonces desmenuzo el módulo y tengo eso. Entonces ahora voy a pasar el f de x1 sumando para acá. Allá y para allá. Entonces voy a poner f de x1 aquí, más f de x1 acá. ¿Sí? Ya, entonces, ¿esto qué me dice? Fíjense. Ya, de nuevo aquí me equivoqué. Voy a cambiarlo porque el módulo me lo permite aquí. x2 menos x1, como dice el dibujo con x1, con x1 primero, voy a escribirlo así. Ya, entonces, fíjense. Si x2 es más grande que x1, si yo pongo x2 aquí, ¿sí? Si yo veo esto como una función de x2, voy a pensar que x1 está fijo. Si yo veo esto como función de x2, esto es una recta. ¿Sí? Que cuando x2 vale x1, esto pasa por f de x1, tiene pendiente L y tiene pendiente L. O sea, esto como función de x2 es una recta de pendiente L positiva. ¿Ya? Entonces cuando yo reemplazo este x2 aquí, como L es positivo, me queda L de algo positivo más f de x1. Entonces me queda algo más grande que f de x1. ¿Sí? Y al revés, ¿sí? Si yo reemplazo este x2 aquí, en esta parte de acá, entonces tengo una recta también con pendiente negativa, menos L. Entonces, como que tengo estas dos rectas de pendiente L y menos L.
¿ya? Y lo que estoy diciendo es que f, esta función que f, como función de x2, pasa entre medio de estos dos valores. No puede ni pasar por aquí, ni pasar por acá. La f tiene que pasar por aquí. Puede hacer lo que quiera, pero pasa aquí entre medio de estas dos nomás. ¿Ya? Entonces como que las pendientes están acotadas entre estas dos, entre esa y esa. ¿Ya? Entonces yo sé que la función, esto me dice que la función va a vivir entre estos dos conos, digamos. Va a pasar por ahí, puede hacer lo que quiera aquí entre medio, pero no puede hacer esto. No puede hacer esto tampoco. No puede, porque tiene que restringirse a estas dos rectas, digámoslo así. Entonces como que las pendientes están acotadas. ¿Ya? Eso es como, por ejemplo, la función módulo de x, f de x igual módulo de x, cuyo gráfico es esto así, ¿no? Entonces f de x módulo de x es una función Lipschitz. Uno puede probarlo que es una función Lipschitz a mano. ¿Ya? Ahora fíjense que esta función que está aquí, que es una función Lipschitz, no es diferenciable aquí. Entonces dentro del mundo de las Lipschitz están las diferenciables, pero hay otras que no. Por ejemplo esta que está aquí. Entonces yo le digo al tiro, a mí me encantan los ejercicios con teorema de existencia y necesidad con módulos, porque uno no puede aplicar directamente esta propiedad, digamos. Esta que está aquí. Si la función es derivable, yo derivo, acoto la derivada, gané. Yo sé que es Lipschitz por esta propiedad, que es el típico ejercicio. Pero cuando uno tiene cosas con módulo, tiene que ensuciarse un poco las manos y hacer desmenuzar por signo, para sacarse encima el módulo. ¿Ya? Podemos hacer un ejercicio, voy a hacer como ejercicio en algún momento, probar de que la función módulo de x es Lipschitz, que es simple, pero necesita un poco de paciencia, digámoslo así, porque no puedo aplicar directamente esta propiedad. ¿Ya? Pero formalmente las funciones Lipschitz son las que tienen derivada acotada, a pesar de que la derivada puede estar definida como por límites laterales. Por ejemplo, esta función no es diferenciable en cero, la función módulo de x no es diferenciable en cero, pero tiene límites laterales. Por la izquierda tiene derivadas laterales. Por la izquierda la derivada es -1 y por la derecha la derivada es 1 porque es creciente. A pesar de que aquí, en este punto preciso, no tiene derivada. Entonces, esta función, este otro ejemplo, por volver a ver, digamos, ¿sí? El Lipschitz en R, en todo R, con constante L igual 1, de hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa no es Lipschitz? ¿Qué cosa no es Lipschitz? Ejemplo, no es Lipschitz, por ejemplo, la función f de x igual raíz del módulo de x, digamos con x en R. ¿Ya? Cuando x es positiva, este es el módulo. Déjenme hacer el gráfico en la parte positiva. O podría poner, para simplificar un poco el asunto, podría poner f de x igual raíz de x para x mayor o igual que 0, digamos que es el intervalo. O sea, aquí estoy diciendo que el intervalo de definición de la función es 0 infinito. ¿Cómo es la función raíz de x? Ustedes saben que es la inversa de x cuadrado, ¿cierto? Entonces este es x cuadrado. Este es x cuadrado. La inversa de una función es el gráfico el gráfico de una función es la reflexión con respecto a la identidad, con respecto a esta recta, de la función directa. Entonces, el gráfico de raíz de x es así, ¿no? De raíz de x. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar todo esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa ¿por qué esta cosa no es Lipschitz? En realidad, porque su derivada en todo este intervalo no puedo acotarla. Fíjense, la derivada, esto es como un análisis formal, ¿ah? Cuando digo formal es de forma, no es que sea tan preciso ni justificado matemáticamente, es como para tratar de convencer. ¿Cuánto es la derivada de raíz de x? Es la derivada de x a la 1/2, ¿no? ¿Cómo se deriva una potencia? ¿Aló?
Sería un medio de x elevado a menos un medio. Exacto. Un medio de x elevado a menos un medio, ¿no? Que es un medio menos 1. Entonces queda 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? F de x, f' de x es 1 sobre raíz de x. Entonces, claro, yo miro cómo son las pendientes aquí, para este x1, digámoslo así, una pendiente así. Yo la puedo calcular, es 1 sobre 2 raíz de x1. Por ejemplo, cuando en x1 igual a 1. F' es un medio. ¿Sí? Después si miro en x2 igual un cuarto, por decir algo, para hacer el cálculo fácil, f' de un cuarto es 1 sobre 2 raíz de un cuarto, es decir, queda... no, este es un medio. El primero era un medio. Después este queda 1, ¿no? Este pendiente aquí era un medio. Aquí es más grande, vale 1. Después si yo tomo x3 igual a 1 sobre 16. Para ver los cuadrados perfectos, por supuesto, no voy a hacer los cálculos. Entonces, f' de 1 sobre 16 es 1 sobre 2 raíz de 1 sobre 16, es decir, 2, ¿no? La pendiente es mayor todavía. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando x tiende a 0, voy reemplazando aquí un número cada vez más chico, y la derivada, así como se ve en el dibujo, se empieza a empinar. Se empina, hasta que llega a infinito. Entonces la derivada no es acotada en este intervalo. Por lo tanto, esto da una idea, hay que trabajar un poquito, pero no voy a entrar mucho en detalle. Esto da una idea de que esta función no tiene chance de ser Lipschitz. Como que no puedo atajar sus derivadas, en el fondo. Eso es lo que pasa. No puedo atajar sus derivadas. Y fíjense que yo podría haber tomado esta función en un intervalo acotado, por ejemplo, intervalo 0,1, por decir algo, que es el ejemplo que acabo de hacer, el intervalo acotado. Y no puedo atajar su derivada. Su derivada explota cuando x tiende a 0. Tiene una asíntota en 0. ¿Ya? Entonces, cuando no puedo atajar la derivada, no puedo encerrarla como en estos dibujos que hice acá. No puedo encerrarla entre dos módulos, en el fondo. ¿Ya? Y entonces esta función no es Lipschitz. Entonces, que está aquí no es Lipschitz. Entonces, tenemos varios ejemplos. Tenemos una operatoria, después lo voy a usar en algún ejercicio, cómo se usa esto, para saber fácilmente cuando una función es Lipschitz. Si yo la derivo y yo acoto la derivada, entonces digo, es Lipschitz, de constante tanto. Vimos un ejemplo de una función que es Lipschitz en intervalo acotado, pero no en todo R. ¿Ya? Traté de explicar, no sé si lo logré, pero podemos volver a repasar. ¿Cuál es la importancia del signo menos ahí, digamos? ¿Ya? Y ahí también, en consecuencia. Y es básicamente porque pasando dividiendo esto para allá, veo el cociente diferencial y digo, las funciones Lipschitz son básicamente las funciones que tienen derivada acotada, aunque la función no sea diferenciable, como en este caso. O sea, aquí vimos una función que no es diferenciable, pero que de todas maneras es Lipschitz, porque tiene básicamente derivadas laterales. ¿Ya? Pero este monstruo de aquí, raíz de x, no tiene derivadas laterales por la derecha en 0, si ustedes se fijan. 0 es el problema. Esta función, de hecho, es Lipschitz en el intervalo 1 medio 1. Eso yo lo puedo probar por esto, por esta propiedad. La función raíz de x, lejos de 0, en el intervalo 1 medio 1, en el intervalo 10, 50, no sé, por decir algo, es Lipschitz. Pero si mira el 0, estamos fritos. ¿Ok? Ya, preguntas. Preguntas. La pregunta que cae de cajón es: ¿para qué sirve esto? ¿Dónde está la EDO? Voy para allá, pero antes de eso, si tienen alguna duda, quieren que vuelva a repetir algo, me dicen. ¿Hay preguntas? ¿No? No, profe. Bueno,
Me interrumpen cuando quieran. Ya, entonces voy a colgarme justamente de este ejemplo. Fíjense. Entonces la pregunta que cae, que yo mismo les planteo es, ¿qué relación tiene esto con Edo? Déjenme ser bien coloquial. Entonces, déjenme considerar la siguiente Edo. Entonces, pongámoslo así como una observación. Entonces tomemos I', pongámoslo así, consideremos la siguiente. El siguiente problema de valor inicial, de hecho. Problema de valor inicial. Entonces voy a tomar I' igual a raíz de I. Ojo que ahí es donde mete la cola la raíz. ¿Sí? ¿Ya? Sujeto a la condición inicial I en 0 igual 0. ¿Ya? Esto, por supuesto, I es función de X, ¿cierto? X en R. ¿Ya? Entonces esta es una ecuación diferencial de orden ordinaria de primer orden. Y de hecho es separable. ¿Sí? Es separable. Ahora fíjense. ¿Dónde? Aquí uno como que se confunde, porque uno define funciones Lipschitz sobre X, digámoslo así. Entonces yo digo f de X menos f de X1 menos f de X2. Pero en realidad el carácter Lipschitz en la aplicación a EDO tiene que ver con la otra variable, con la variable Y. ¿Ya? Entonces fíjense que esto como función de Y no es Lipschitz en Y igual 0. ¿Ya? Cambié el nombre de la variable nomás, pero es la misma idea. Como función de Y, esto, ya, olvídense de todo el resto, esto que está aquí, no es Lipschitz en Y igual 0, y, coincidencia, es justo donde estoy tomando la condición inicial. Yo quiero que Y en algún momento sea 0, es donde este es peligroso. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿a qué me refiero con peligroso? Ya, fíjense que este DO, este problema admite al menos dos soluciones. Voy a escribir bien esto. Dos soluciones. ¿Ya? Hay una que es fácil. ¿Qué solución de esta EDO? Y de X igual a... ¿Tendrá un estado estacionario esto? ¿Hay estado estacionario para esto? Acuérdense que cuando uno resuelve una EDO separable, primero mira los estados estacionarios, digamos. ¿Aló? Cualquier constante, profe, ¿no? No cualquiera, porque si yo pongo I de X igual a 7, I' me queda 0, y igual a raíz de 7, eso no es cierto. ¿Cuáles eran los estados estacionarios? Entonces, donde la derivada sea donde la derivada sea 0. Sí, las soluciones constantes. Entonces tendría que ser el mismo 0, ¿o no? 0. Claro. I de X igual 0 para todo X en R es solución de este problema de valor inicial. Satisface la EDO y satisface la condición inicial. Pero hay otra. Hay otra. Y en la siguiente función, I de X igual a ver, no me acuerdo. Creo que era 1/2 X cuadrado si X mayor o igual que 0 y 0 si X menor que 0. Veamos, si esta era... no. Creo que era un cuarto. Se puede hacer por separación de variables, pero no lo voy a hacer. Veamos. La derivada de esta función... ojo, que esta función está definida por parte. Esta función está definida por parte. Entonces, ¿cuál es la derivada? Cuando X es positivo, la derivada es un medio X, ¿no? Voy a hacer el análisis. Voy a considerar esta función. I de X igual
un cuarto x al cuadrado si x es mayor o igual que 0, y 0 si x es menor que 0. Por supuesto que esta función es continua. Esta es una función así. Es 0 antes de 0, y después de 0 es una parábola. Un cuarto x cuadrado. Aquí, y aquí, y aquí 0. Y 0. Entonces, cuando x es positivo, y' de x, si x es positivo, y' de x es un medio x, que es igual a raíz de un cuarto x cuadrado. Y cuando x es positivo, esto es exactamente y de x. Entonces, esto me queda raíz de y de x. Entonces, resuelve la EDO. Y' igual a raíz de y. Y' igual a raíz de y. Cuando x es negativo, y' de x es 0, porque estoy en este intervalo. ¿Ya? Pero 0 es lo mismo que raíz de 0. Y 0 es cuánto vale la función cuando x es negativo. Entonces es solución de la EDO. Y' igual a raíz de y. Y cuando x vale 0, hay que calcular la derivada a mano. Y' de x es igual al límite, perdón, y' en 0. Es el límite cuando x tiende a 0 de y de x menos y de 0 partido por x. A mano, porque está definido. Pero es fácil este límite, porque me queda y en 0 vale 0. Entonces me queda así. Y de x puede ser o 0, así que este límite es 0, o un cuarto x cuadrado. ¿Cierto? Porque si x es positivo, me queda un cuarto x cuadrado. Pongámoslo así. Cuando x es positivo, se hace un análisis del límite por ¿cómo se llama? Por laterales, por derecha a izquierda. Cuando x es positivo, queda un cuarto x cuadrado partido por x en el límite. Se va ese con ese, y cuando x tiende a 0, esto es 0. Y cuando x es negativo, y es 0. Así que me queda 0, así que este límite es 0. ¿Sí? Y que es igual a raíz de 0, que es igual a raíz de y en 0, porque y en 0 vale 0. Yo podría haber puesto menor o igual aquí o acá, da lo mismo, porque la función es continua aquí, y satisface la EDO en todos los puntos de R. Entonces satisface esta ecuación y satisface la condición inicial, porque y en 0 vale 0. Así que tengo dos soluciones que son distintas funciones. Ahora ustedes me pueden decir, pero profe, para los x negativos son iguales. Bueno, pero estoy resolviendo alrededor de este punto. Este es el x0, digamos. Y este es el y0. Entonces, este es el x0 aquí. Estoy resolviendo aquí, alrededor de ese punto. Tengo dos soluciones distintas. Entonces, no Lipschitz, cuando, digámoslo así. Entonces, moraleja de hoy. Si estudiamos una EDO de la forma y o un PBI en realidad, un PBI, porque el teorema de existencia unicidad se aplica sobre problemas de valor inicial. Entonces, si estudiamos un problema de valor inicial de la forma y' igual a f de xy, ¿ya? Con x en un intervalo, ¿ya? Y de x0 igual y 0, ¿ya? Y f no es Lipschitz con respecto a y en torno a y0, puede que haya más de una solución. Puede que haya, no lo asegura. Pero este es el caso peligroso, en el sentido de no unicidad. ¿Por qué es peligroso no tener unicidad? Porque uno mete esta EDO al computador, discretiza, hace algún análisis numérico, y el computador no tiene cómo decidir cuál de las dos soluciones es la que escoge, o esa o esa. El computador no tiene preferencia sobre esta solución o esta solución.
Por supuesto que en algún caso nosotros vamos a estar nos gustaría estudiar soluciones no triviales, porque esto es lo que uno conoce como solución trivial del problema, porque es fácil de encontrar. Esta solución es mucho más rica, es mucho más elaborada, no sé, dice algo. ¿Ya? Ahora el computador puede que te entregue esta solución. Al computador no le interesa. En cambio, cuando uno tiene una ecuación con una única solución, uno sabe que el computador va a entregar la única solución que hay, digamos, que es la única que nos interesa, en ese sentido. Entonces, la no unicidad es un fenómeno que es difícil de tratar, siempre, tanto a nivel numérico como a nivel como teórico, ¿sí? Porque yo, de hecho, no sé si hay más soluciones, creo que parece que hay más soluciones que estas dos. Parece que hay un continuo de soluciones, hay muchas soluciones. ¿Ok? Entonces, a nivel, nos gustan las ecuaciones que tienen una única solución. ¿Por qué? Porque esas las podemos resolver con el computador, básicamente. La otra, hay que trabajar un poquito. ¿Se entiende? ¿Ya? Y entonces, aquí pasé un poco un gol, porque fíjense que aquí ahora escribí una función con respecto a x en y. Entonces, nosotros, como les decía al principio, nos vamos a concentrar en el caso de que el campo dependiente es f, es Lipschitz, pero con respecto a la segunda variable nomás, que es justamente lo que no pasa aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? Que profe, no sé si es que sea una pregunta, pero ¿Mm? como que si usted me pide analizar si una función es Lipschitz, todavía no me queda claro qué pasos tengo que seguir o cómo es lo que tengo que analizar, porque es como, porque siento que el concepto es como muy abstracto. Sí, es un poco difícil, pero podemos concluir. A ver, déjame concluir la clase con el enunciado del teorema. ¿Ya? Entonces ahora Ya. vamos a enunciar el teorema. ¿Sí? Teorema de existencia unicidad. Lo voy a volver a enunciar. ¿Ya? Entonces, voy a enunciarlo bien. Debe estar también en la clase que hice el semestre pasado. Igual, disculpen que me base en eso, pero puede ser un poco distinto, pero es lo mismo, están los libros, qué sé yo. Ya, entonces consideremos el problema de valor inicial. Y' igual f de xy, ¿no? Con i en x0 igual y0, donde f es una función del intervalo x0 menos a, x0 más a, cruz y0 menos b, y0 más b, en R. Este es el campo dependiente. Voy a ser bien explícito en cuáles son los dominios, cuál es el dominio del campo dependiente. Fíjense que en la condición inicial está justo al medio de los intervalos. Fíjense que este intervalo que está aquí es x0, es así. Aquí está x0, aquí está x0 menos a, y este x0 más a. Entonces un intervalo alrededor de x0. Y lo mismo pasa con y0, que es justo la condición inicial, ojo. ¿Ya? ¿Ya? Donde f, esta función, es continua, digámoslo así, con respecto a sus dos variables. Y Lipschitz con respecto a y. ¿Ya? Entonces, digámosle este problema P, el problema P tiene una única solución. Solución definida, ¿ya? Tiene una única solución definida en un intervalo, pongámosle un intervalo de la forma x0 x0 menos alfa, x0 más alfa. Voy a continuar aquí para dejarlo en la misma hojita, donde
¿ya? Voy para allá, disculpen, donde alfa es el mínimo, voy a tener que seguir la otra página, es el mínimo entre, a ver, voy a seguir la otra página, a ver que no me va a alcanzar, ¿dónde? Voy a seguir la otra página, alfa, es decir, esto es una formulita, mínimo entre A y B partido por M, donde M con M igual el máximo de la función f o del módulo de f de xi, tal que xi está en, llamémosle i1 cruz i2, donde i1 es este intervalo e i2 es este otro intervalo. ¿Ya? Tengo 2 minutos. Este es el enunciado del teorema. Voy a aplicar al tiro el teorema. ¿Ya? Déjenme aplicar al tiro el teorema, voy a pasarme 2, 3 minutos. ¿Ya? Ya, este es el teorema de existencia de unicidad. Local, cuando digo teorema de existencia de unicidad local, estoy diciendo hay una solución, una única solución definida alrededor de la condición inicial del problema. ¿Ok? Ya, lo importante, como dice Marcela, es esto. ¿Cómo yo veo esta? Esta es la hipótesis pelúa del teorema. De hecho, es como casi la única hipótesis. Es continua con respecto a X, ¿ya? Pero tiene que ser un poco más que continua en I. Tiene que ser Lipschitz. Toda función Lipschitz es continua. Es fácil demostrar eso. Toda función Lipschitz es continua. Así que esta función es continua en las dos, pero en la segunda variable, que es la variable de la incógnita, tiene que ser un poquito más. Tiene que ser casi diferenciable. ¿Ya? Entonces, déjenme hacer un ejemplo más o menos fácil. Mañana quizás hace uno más difícil. Voy a dejarlo medio planteado, voy a escribirlo así medio al lote y mañana lo formalizo bien para alcanzar a terminar a tiempo. Por ejemplo, tomen esta EDO. Y' igual seno, siempre hago este ejemplo, de I partido por X cuadrado más 1. Con I en 0 igual 0, por ejemplo. O I en 0 igual a I en 0 igual 0. Ya, esta EDO no tiene ni una estructura. Si ustedes la ven aquí, esta EDO no tiene ninguna estructura. No tengo idea. ¿Sí? Ya, no es separable, no es lineal, no es homogénea, no es Bernoulli, no se me ocurre ningún cambio de variable, no sé. ¿Ok? Ya, esta que está aquí sería la f de x, y, el campo pendiente. ¿Ya? Entonces yo voy a derivar, esta es como la estrategia, la estrategia 1. Voy a derivar f con respecto a y, o sea, la derivada parcial. ¿Ya? La derivada parcial con respecto a y de esta función es derivada de seno, coseno, ¿cierto? Y sobre x cuadrado más 1, por la derivada de lo de adentro con respecto a y, es decir, 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces yo ahora tomo módulo, ¿cierto? El módulo se porta bien con la multiplicación, entonces me queda coseno de i partido por x cuadrado más 1 por módulo de 1 más x cuadrado más 1. Coseno es más chico que 1. Y este número, esto es positivo, así que yo puedo sacar, lo que está dentro del módulo es positivo, así que yo saco los módulos aquí. Y este número también es más chico que 1, porque es 1 dividido por algo más grande que 1, porque x cuadrado es siempre positivo. Así que esto es menor o igual que 1. Entonces esto es menor o igual que 1. Fíjense, y esto para todo x e y. Como la derivada parcial con respecto a y la acoté por un numerito, independiente de y, entonces este campo es Lipschitz, tomando en cuenta el teorema del valor medio en varias variables, pero que vale igual, que es este que está aquí. Digamos, que es la misma estrategia que usé aquí. ¿Ya? Entonces, moraleja, que voy a volver a retomar hoy día, mañana, es, si usted el campo de pendientes
lo derivan con respecto a y, que es la incógnita. Y eso les da acotado, como en este ejemplo sacado de la manga, ¿sí? Entonces Lipschitz. Porque sus derivadas son acotadas, digamos. Sus derivadas están acotadas. Sus derivadas con respecto a y están acotadas. Por lo tanto, invocando el teorema de existencia y unicidad, este problema tiene una única solución, alrededor de cero. Pero fíjense que cero es estado estacionario. Y cuando yo reemplazo cero aquí, esto es cero. La derivada de cero es cero. Entonces, la única solución de este problema horrible, que no tengo idea cómo se resuelve, es cero. Porque lo encontré al ojo, encuentro al ojo la solución, pero además aplico el teorema. Y digo, no hay otra solución, porque el campo dependiente es Lipschitz en Y. ¿Ya? Entonces voy a volver a hacer este ejercicio mañana. Aquí como que expliqué un poquito la aplicación. Como este es un ejercicio estándar. Ustedes derivan con respecto a Y, estiman esa derivada con respecto a Y por un número y aplican el teorema porque tienen la hipótesis. Entonces hay una única solución del problema alrededor de la condición inicial. Entonces mañana vamos a hacer unos ejercicios un poco más elaborados, aunque este ya tiene su dificultad, ¿sí? Pero creo que responde un poco la pregunta, la inquietud de Marcela, ¿no? Y profe, ahí está como ya lo visualicé un poquito más, Claro. No digo que está perfecto, pero un No, poquito más. no, es que vamos a retomar mañana, voy a enunciar bien este mismo ejercicio y vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo unas dudas, pero son respecto a unos ejercicios de la guía. Así que Podemos verlo. ya. ¿Se lo dicto? Ya, espérate, voy a dejar de grabar en todo caso. Entonces, ¿tienen más preguntas de esta clase?